Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos discutiendo un poco el tema de ¿hay influencia de la República Popular de China en inversiones en El Salvador, en la región centroamericana? Ahora lo haremos bajo un panel de análisis. Es un gusto para mí recibir a Óscar Santamaría, ex canciller de la República, y también a Félix Ulloa, abogado y analista político. Buenos días, bienvenidos a ambos. Buenos días, Carlos. Muy amable por invitarnos. Gracias por tomar la invitación y estar conmigo esta mañana. Bueno, en la primera parte hemos tenido las declaraciones tanto de la diputada Nidia Díaz como el diputado Manuel Flores, en el cual ellos mencionaban de que la inversión de la República Popular de China se puede generar y en diferentes momentos también han existido intereses y participación en actividades comerciales, no solo en El Salvador, también a nivel centroamericano. Pero hemos discutido un poco en función de las declaraciones que la embajadora de los Estados Unidos ofreció hace unos días y en el cual ella mencionaba su preocupación por la inversión que puede tener y si genera empleo o porque serían las personas que trabajarían eventualmente en inversiones en el país ante el proyecto de ley de zonas económicas especiales son trabajadores que ellos traen y no necesariamente trabajadores salvadoreños. Pero también se mencionaba el tema de influencia militar. Me gustaría consultarle, doctor Santamaría, iniciar un poco con esto. ¿Las preocupaciones de la embajadora son preocupaciones fundadas o son preocupaciones que más bien trasladan en el fondo una discusión más geopolítica que se está dando entre el carácter comercial y la relación comercial de Estados Unidos con la República Popular de China? Bueno, gracias. Sí, yo pienso que el tema da para entrar en una serie de discusiones o comentarios de cómo podemos ver nosotros la presencia de China continental en un proyecto de inversión en el país. Primero, yo siempre he dicho que hay que establecer reglas claras del juego. Si en el país estamos hablando de que vamos a promover la inversión, pongamos las reglas claras también, porque el inversionista es lo que quiere. La seguridad jurídica también es otro factor importante en todos estos temas, aparte de que podría haber, no sé, aquí se ha especulado mucho de una posible presencia encubierta, de que hay otros intereses de por medio con la posible presencia de China en una inversión en el país. Pero yo lo que escuché, más que todo, que esto se deriva de este famoso proyecto de ley que se ha presentado para el desarrollo de la zona oriental, según entiendo. No lo conozco, por cierto, el contenido. Si eso fuera el factor de interés que tiene China, pues podría haber interés también de otros países más. Por eso menciono que si no es una ley con dedicatoria, porque hay que dejar claro esto también, porque hasta hoy podría estar China interesada si ese proyecto hasta hoy surge. Yo recuerdo que en una época se habló de que China podría ser un factor de presencia en materia de inversión en el continente americano, porque había una serie de iniciativas de la misma economía china en el marco de poder surgir como parte de un, llamémosle, esfuerzo en el comercio internacional y entrar en esta, digamos así, aprovechamiento de los nuevos mercados, ¿no? La última vez que yo recuerdo que China habló de un proyecto aquí en Centroamérica fue con el famoso canal en Nicaragua, que fue una, pues digo yo, iniciativa fallida por una serie de factores que estuvieron de por medio, incluyendo la oposición de la gran cantidad de organizaciones y sectores de Nicaragua, hablando del grave error que se podría cometer contra el medio ambiente y qué sé yo, qué más cosas, si acaso tenemos una, llamémosle, apertura en materia de lo que es el tráfico marítimo en la región, pues está el canal de Panamá, se decía en esa época, ¿para qué vamos a hacer otro canal? Bueno, factores que pudieron haber influido en aquel momento para que viniera China a Nicaragua ya no se hizo. Lo otro que sí sabemos es que hay una serie de aspectos de materia de inversión que se realizan por otro país que es China nacionalista, Taiwán, que también tiene una serie de estatus especial político con la China continental, como sabemos, ¿no? Que hasta hoy pues eso no ha llegado a otros extremos de que lo que muchos decían, la fusión de China-Taiwán a la China continental. Se ha manejado el tema en el contexto actual. Yo pienso que no es que se quiera de alguna manera negar que la inversión debe de tener un nombre específico, porque la inversión es para precisamente todos aquellos que tengan interés en entrar en una fase, llámele usted, de intereses económicos, en el orden de poder mover una agenda de ese tipo, pero sí creo, y de nuevo repito, deben de haber reglas claras del juego. Debe de ser transparente todo para que se sepa en qué condiciones viene alguien y dentro de eso
el marco de respeto que tiene que haber a la soberanía del país, pero también al status quo del país. Uno de los asuntos que salía en la discusión del bloque anterior, Félix, era que más allá del tema político, diplomático, militar, es el reflejo también de que esta zona, Centroamérica, se constituye una zona llamativa para la inversión de otros países y de otros lugares en el mundo, en este caso la República Popular de China, y que en el fondo era un poco esto, dado que a nivel internacional también hay una disputa por aranceles y aumentos de aranceles que se da en el comercio entre estos países, y que también la zona centroamericana se puede ver como parte de esta discusión, de esta disputa en donde se puede hacer estas inversiones, que eso como que deja la impresión que es de fondo el debate, que luego el tema político, que el tema militar constituyen solo algún tipo de excusas, pero que en el fondo es el tema de carácter comercial y donde se puede invertir en la región centroamericana. Sí, definitivamente tenemos una ubicación privilegiada a nivel geográfico, es decir, unimos las dos grandes masas continentales de América en el hemisferio occidental y somos un lugar de tránsito para el comercio mundial, es decir, el 5% del comercio mundial pasa por el Canal de Panamá y el segundo usuario después de Estados Unidos es China. Entonces, desde luego, esta es una zona de interés. Pero el tema yo creo que hay que verlo en tres dimensiones. La primera, lo que decía Oscar, este es un problema entre China continental y Taiwán, y vamos a estar nosotros en medio de ese problema porque recordemos que Taiwán tiene grandísimas inversiones en la región, China las ha respetado, no ha pedido que se rompan relaciones con Taiwán para hacer inversiones en la región. Los países que prefirieron cambiar la relación diplomática como Panamá y Costa Rica lo hicieron mutuo propio, pero en Nicaragua, Honduras, en la parte norte de Centroamérica sigue Taiwán con una gran presencia. De hecho, tiene observadores en el Parlamento Centroamericano. Solo de ahí te indica esa presencia porque es el oxígeno que tiene en la comunidad internacional, donde prácticamente solo 30 países lo reconocen. Y es país observador en SICA también. También en el SICA. Entonces, pero no debemos llevar el problema entre los dos estados. Si es China, Taiwán, ese es un problema de ellos. El otro es un problema de competencia entre Estados Unidos y China. Y vamos a hacer nosotros esta zona de disputa. Ya hay ahí acuerdos en los cuales ellos son socios. La APEC, que es la Asociación Asia-Pacífico, es un espacio donde los dos grandes gigantes tienen definido esta zona del Pacífico, Asia-Pacífico, como una zona de comercio. Incluso en América Latina se creó la iniciativa de la Cuenca del Pacífico latinoamericano, donde incluso nosotros no hemos aprovechado eso. Costa Rica creo que ha sido de los países que más aprovecharon esta iniciativa, que es todo el Pacífico, México, Colombia, Chile, Perú, para abajo. Y esa parte, pues también nosotros tenemos que aprovechar esta situación de ser lindantes en la parte del Pacífico. Pero la última, que es la más importante, es decir, cuáles son los intereses de Centroamérica en todo este concierto mundial y qué son esas inversiones que van a haber. Aquí es donde la alerta que hace la embajadora de Estados Unidos, que no es la embajadora de El Salvador, son los embajadores de la región que se reunieron y vieron, al fin se dieron cuenta que habían dejado abandonada esta región. O sea que el hecho de que Estados Unidos le hubiera dado la espalda a la América Latina y hubiera volcado su atención al Medio Oriente, a otras regiones del mundo, está teniendo costos, porque el espacio que ellos dejaron, por una ley física, un espacio vacío lo llena otro cuerpo. Entonces China vio la posibilidad de empezar a invertir. Cuando ellos se dieron cuenta y despertaron y han visto que ya China tiene en Centroamérica inversiones que quintuplican todo lo que Estados Unidos está dando, solo para poner algunos ejemplos, empezando de Panamá para acá. Panamá está construyendo un puerto para cruceros, una inversión pequeña como de 150 millones, pero van a hacer un puerto para contenedor de $1.000 millones. Están pensando construir ya el cuarto puente sobre el canal, una serie de inversiones grandes, decía hasta un tren entre Panamá y Costa Rica. En Costa Rica, además de que les regalaron el estadio por más de 100 millones, están haciendo la carretera de San José al Caribe, al Mar Caribe, por más de 350 millones. Te vas a Honduras, están haciendo una presa por 350 millones. Y si vamos viendo así toda la inversión que están haciendo en la región, solo prácticamente El Salvador y Guatemala no tenemos inversión china. Y eso no es para darnos aplausos, es preocupación de que todo este capital, que suma ya más de $2.000 millones en la región, aquí no lo hemos podido captar. Y ahora que sale esta iniciativa,
que si la vemos en términos no ideológicos, es una propuesta de generar una zona que tendrá sus bemoles, que ha sido, incluso el mismo Hugo Martínez criticaba que por qué en este corredor de municipios no incluido a San Miguel, que es pues, el polo de desarrollo de la zona oriental, en fin, y tendrá, como dice Oscar, que tener claras las reglas, porque creo que la preocupación y lo que encendió las alarmas es cómo los inversionistas que van a venir en la composición del capital accionario de las acciones participantes, que normalmente se pide o que sean empresas privadas o economía mixta, en el caso chino casi todas son empresas del Estado o son vinculadas al Partido Comunista, tienen esos modelos aplicados en Venezuela. Mucho de la asistencia o de las visitas que hemos tenido aquí de los chinos ha sido de los que están radicados en Venezuela y han venido a hacer todas estas exploraciones. Frente a otra propuesta que hicieron, creo que fueron los coreanos, que trajeron otra propuesta de crear estas zonas, porque es una zona casi como lo que fue Hong Kong en un momento, ¿no? El Estado construye infraestructura, declara una zona libre de impuestos y permite que haya un comercio más ágil, pero no se tomó en cuenta, porque creo que era un modelo que traían los coreanos, copiado de una zona del Mariel de Cuba, entonces tampoco les interesó. Pero de todas maneras el tema está en que, primero, ¿cuáles son los intereses de El Salvador? Es decir, necesitamos esa inversión, es con el Fondo del Milenio que vamos a desarrollar cuando nos ponen 14, 18 indicadores que hay que cumplir, una burocracia enorme, y El Salvador tiene que tener una contraparte frente a una política de desarrollo de infraestructura, carreteras, puertos, ferrocarriles, presas, que los chinos están haciendo. Entonces eso es lo que hay que poner en la balanza. Debo darme una pausa, pero has mencionado un aspecto muy interesante, Félix, que me gustaría abordar en el siguiente bloque: el planteamiento que se puede hacer un país respecto a su política comercial y con quién establece vínculos, relaciones comerciales e inversiones que las cuales eventualmente lo puede hacer, y ampliar un poco ese espectro con el cual nos hemos estado moviendo en los últimos años y buscar otras posibilidades, buscar otros países con los cuales se pueda generar inversión. Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos discutiendo con Félix Ulloa y Oscar Santamaría sobre relaciones comerciales en el país, y hablamos del caso de la inversión o el interés que puede tener la República Popular de China de invertir en el país. Y uno de los aspectos que mencionaba Félix en el bloque anterior, doctor Santamaría, y me gustaría tener su apreciación sobre ello, es, bueno, El Salvador es un país que requiere o necesita diversificar sus relaciones comerciales y buscar inversiones estratégicas en el país en función de las posibilidades que se tiene, pero también esto, no obstante, no menoscaba de que se deben de ofrecer buenas condiciones laborales, también buenas condiciones salariales a las personas ante estas inversiones, o sea, que no se constituya tampoco una carta abierta sin que pueda tener una inversión estratégica y también de beneficio social. Y planteo esta pregunta: ¿puede hacerlo el país buscando también otras posibilidades como la República Popular de China u otros lugares en el mundo, más allá de donde se ha constreñido en los últimos años, que casi siempre el comercio con Estados Unidos y con Centroamérica es lo que ha marcado las relaciones económicas internacionales del país? Bueno, lo que decíamos antes, también se busca la seguridad para la inversión, ¿no? Que pueda haber estabilidad en un país, pueda haber gobernabilidad en un país, que las condiciones del país puedan ser atractivas para el inversionista. Eso influye mucho, porque aquí se ha hablado de que la inversión tiene un escaso rendimiento de desarrollo. En el caso de El Salvador somos el último en materia de atraer inversión extranjera. Estamos en el último lugar del ranking de Centroamérica. Eso es una realidad. Podemos hacer toda una serie de esfuerzos, poder hacer una serie de normativas o legislación para atraer, pero al final el que está de por medio es el ambiente de seguridad que la inversión requiere. Por eso yo no de ninguna manera excluyo de que no se pueda promover la inversión. De hecho, hay hasta una unidad en el gobierno, Proesa, que se llama, para promover la inversión extranjera. Y eso viene desde hace más de 10 años. Eso lo dejó el presidente Saca, la famosa Proesa. Se ha seguido en estos 2 periodos. Pero si usted ve, los avances en materia de inversión son escasos, son mínimos. Entonces, si hay a veces que también evaluar, porque se habló de la embajadora, pues la embajadora con alguna razón, si el principal socio
que hay del país se llama Estados Unidos. Es el principal socio comercial. Y hasta ahí los factores que influyen también de nosotros en esa relación con Estados Unidos entran en juego otros aspectos que también son fundamentales. Hoy en día se habla de lo que es el tema migratorio, que es de veras preocupante, pero a su vez de urgencia atenderlo, de que se le ha dedicado buena parte de la política exterior a lo que es la atención de este tema, y se sigue queriendo ver si se alcanza una seguridad en materia de política migratoria con los Estados Unidos para los connacionales nuestros. No es de poder dejar de lado ese factor también. Puede decir China, yo voy a llegar y voy a promover inversión, y voy a crear fuentes de trabajo. Ya lo dijeron, que mucho de esa, llámele usted, población que viene desde allá. Instalan en el lugar su personal también. No es que se esté ahí al final haciendo una promoción del empleo, casi diríamos como parte de lo que el país requeriría o necesitaría. Sí creo que pueden haber aspectos de poder tener interés en que eso ocurra. Pero yo sí, lo mencionó Félix, lo que es la Asociación de Países del Pacífico, la alianza esta de países de la zona del Pacífico. Si usted los contaba que eran 5 o 6 los países, se manejaba casi el 60% del comercio internacional de lo que es el continente a través de esos 6 o 7 países. Entonces, si eso es así, pues no es que necesariamente con China tengamos nosotros la oportunidad grande de realizarnos comercialmente y de pues, hacer crecer la economía del país en los niveles que debería de crecer. Lamentablemente los índices dicen otra cosa, los índices de crecimiento, pero sí el esfuerzo puede valer la pena hacerlo en aras de poder ir a la búsqueda de esas nuevas fuentes de inversión que puedan venir, ya sea de Asia, ya sea de aquí, de la Unión Europea o de lo que es otra serie de países del continente que pueden venir. Yo sí creo que se necesita y se requiere ello. ¿Por qué Pomilenio? Pomilenio surge precisamente ante la expectativa de poder impulsar iniciativas que le abrieran paso al país en materia de poder buscar los puntos fundamentales del desarrollo. Bueno, si se hizo esa carretera longitudinal del norte, que no la estamos aprovechando, que une los 3 países, Honduras, Guatemala y El Salvador, y que es una de las vías que mejor desarrollo debería de tener de una de las zonas más pobres, que es la zona norte, no se está utilizando eso, no lo estamos haciendo. ¿Y qué ocurre aquí cerca? Usted ve que el mercado centroamericano está estancado. Hoy se habla en día de la crisis de Centroamérica, sobre todo con el problema que hay en Nicaragua. Se ha bloqueado el comercio de Costa Rica, Panamá y El Salvador con el resto de países. ¿Y qué estamos haciendo por resolver eso? Nada. Viene un inversionista extranjero que no solo ve el mercado salvadoreño, sino que lo ve el mercado regional, porque siempre se ha visto, no un país en particular en Centroamérica, se ha visto la región en conjunto. ¿Por qué? Porque ese es el plus que tiene esta inversión. Usted alcanzar un mercado de 45 millones, que es la región, y entonces usted sí logra un proyecto, un propósito grande de hacer crecer su economía, pero también generar las condiciones para una región que demanda y requiere urgentes respuestas al tema del desarrollo. Y en función de esta mención que hace el doctor Santamaría Félix es, bueno, se puede desarrollar de manera estratégica relaciones comerciales pensando como Centroamérica, como región y haciendo distinciones con las relaciones políticas diplomáticas, o eso no es posible, Félix. ¿Por qué lo menciono? El rol que puede tener Taiwán en la región, o particularmente en Guatemala y en El Salvador, pero República Popular de China la tiene en Nicaragua, la tiene en Panamá y la tiene en Costa Rica. Entonces es como, ¿qué tanto se puede desarrollar una estrategia de comercio o una estrategia de búsqueda de inversiones, no solo pensando en El Salvador, sino pensando en la región centroamericana, pero eso también qué tipo de circunstancias o qué tipo de situaciones puede generar en el proceso o en el ámbito más político, diplomático? Mira, yo creo que por eso decíamos al inicio, si nos colocáramos en el conflicto entre China y Taiwán, estaríamos perdidos, es decir, no podríamos avanzar por la contradicción de intereses que hay a nivel pues, de relaciones políticas y diplomáticas entre ambos. Por eso nuestra ubicación debe ser en el interés nuestro, es decir, comercializar con China, con Taiwán, con Estados Unidos, con quien podamos hacerlo. El problema es que pensar en la economía salvadoreña y en lo que nosotros podemos comercializar, yo creo que todo el café que produce El Salvador
se lo consume en Nueva York, en una ciudad de Estados Unidos, y todo el azúcar que podemos mandar a China se queda en Pekín y se absorbe. O sea, no tenemos esa capacidad competitiva si nos vemos como un paísito, como una economía aislada. Por eso la dimensión regional sí ya te coloca Centroamérica en el nivel de lo que en Europa se llama una potencia media, que es el caso de España o de Polonia, porque ya estás hablando de una extensión territorial de 500.000 de kilómetros cuadrados, 500 y pico mil kilómetros, de una población de entre 50 y 60 millones de habitantes. Eso ya te posiciona en el mundo global actual como un referente económico, para ser atractivo, porque nadie va a venir a invertir acá, excepto como lo está haciendo China, porque China sí está viendo la región. El hecho que no haya invertido en El Salvador y Guatemala no es porque no ha habido interés. En Guatemala le bloquearon un proyecto, creo que de energía eólica, que eran más de 350 millones. Honduras ya abrió, tiene la presa. Nicaragua, no solo lo del canal, que era más bien una fantasía de Daniel y negocios que hizo ahí el gobierno sandinista para deforestar la zona, sacar maderas preciosas, hacer pequeños comercios y reprimir a los campesinos que se oponían a eso, sino otra instalación que se hicieron, creo que con un valor de más de 200 millones, de una comunicación inalámbrica, algo así, que ellos establecieron ahí unos 1000 postes. Pero están los otros, te digo, Panamá y Costa Rica, donde se está hablando ya de inversiones grandes. Las empresas que vienen, porque ese es el otro temor, es que ellos traen el personal. Yo creo que ahí vienen las leyes propias de cada país. Nosotros tenemos en el Código de Trabajo un límite para una cuota de trabajadores extranjeros, que no puede pasar ese límite. Entonces, ahí están nuestras barreras y nuestra propia protección para la mano de obra local. O sea, pues que sí tenemos mecanismos que podemos utilizar para que se permita esta inversión, y que en este caso los Estados Unidos lo que está haciendo es, como te digo, se despertaron y se dieron cuenta que habían dejado abandonado esta región, que no le dieron la importancia ni política ni económica que tenía ni que debería haber tenido desde las administraciones demócratas. Yo recuerdo, yo estaba en una convención en Boston, creo que fue la de cuando eligieron a Kerry en el 2004, y en un panel que teníamos estaban hablando de las importancias del Medio Oeste, de las relaciones con Europa, etcétera, y cuando le pregunté, bueno, ¿y qué pasa para América Latina y el Caribe? De veras, se les había olvidado que estaba esta región. Entonces, y ahora con la política de Trump, que es de aislamiento, de un proteccionismo casi, no sé, del siglo pasado, Estados Unidos va a ir perdiendo esa capacidad de interacción, y querer hacerlo por la vía de la amenaza o de la advertencia o de su propio interés, porque al final a Estados Unidos no le va a importar que China le tome el mercado salvadoreño o que invierta en esta región. El problema es que si esto geopolíticamente implica para Estados Unidos tener ya en lo que fue siempre el patio trasero, una presencia de una potencia que, entrando con proyectos económicos, luego de pase con asistencia militar o con otro tipo, entonces sí ya cambia la ecuación, y ya no es un problema económico, sino de seguridad nacional. Aquí yo creo que lo decía la ministra de Economía, que por la curva del globo terráqueo El Salvador tiene una posición especial que conecta con Caño Caraveral. O sea, ya le está dando una dimensión de importancia al país que no tiene que ver ni con la economía ni la inversión, sino intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. Yo creo que esa es la verdadera preocupación. Y mira, solo para terminar, sí, la desatención de los Estados Unidos, de las últimas administraciones hacia nuestra región, se debió y llegó a extremos de que la gente que mandaban acá eran puros juniors, gente que redactaba informes que son con los que se toman decisiones en Washington. Y yo recuerdo una vez que, hablando con una funcionaria de la sección política, le preguntaba, bueno, pero mira, en la próxima CERLAC que va a tomar posesión, ¿y qué es la CERLAC? O sea, una funcionaria de la sección política de Estados Unidos en Sabor, que no sabía qué era la CERLAC, te indica el nivel con el que nos trataban, de poner gente que es la que hace los reportes con los que se toman decisiones allá. Entonces ahora las consecuencias son esas, dejaron abandonar la región, se está llenando de el espacio con otros intereses, y bueno, ojalá no sea tarde, porque a nosotros no nos interesa salir de una esfera de influencia a otra esfera de influencia, nos interesa desarrollarnos con nuestra propia identidad y nuestros propios intereses. Tengo que hacer una pausa y me gustaría que en el último bloque combinemos temas de carácter migratorio y qué tiene que ver la gente también de Estados Unidos hacia la región, y particularmente el Triángulo Norte, sobre todo por la problemática migratoria que se genera, el flujo migratorio y sobre todo el trato de los migrantes salvadoreños, centroamericanos en los Estados Unidos. Una pausa, regresamos.
Último bloque de la entrevista que tenemos esta mañana con Félix Ulloa y Óscar Santamaría. Estamos hablando un poco de relaciones comerciales, inversión de República Popular de Chile en el país. Ahora me gustaría que hablemos un poco, lo que nos permite en estos minutos que nos quedan, doctor Santamaría, es también en esta agenda política, esta agenda de relaciones exteriores de los Estados Unidos en El Salvador, está el tema migratorio. No se puede dejar de lado las circunstancias que se ha estado dando últimamente ante ya la no prórroga del TPS o ya la cancelación del TPS, también el tema del trato en la frontera de los migrantes salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, y como eso también es parte dentro de la agenda pues, de política exterior de los Estados Unidos hacia la región centroamericana y en particular para el Triángulo Norte. También qué tiene que ver o qué vínculo podemos hacer entre este proceso con lo que hablamos en los bloques anteriores de la agenda de los Estados Unidos en temas comerciales, en temas de seguridad, en temas de carácter militar. Sí, lo que pasa es que hay una serie de interrelación en todos estos temas y a veces hay que hacer un enfoque así integrado, ¿no?, de cuáles son los efectos, las consecuencias a favor o en contra, ¿no? Yo sí creo que, decía Félix, se olvidaron de la región. No tanto como eso. Si incluso negociamos un CAFTA, el famoso tratado comercial Estados Unidos-Centroamérica. O sea que eso no es olvidarse de la región. Eso es darle la oportunidad a la región de entrar en el gran concierto internacional del comercio. Eso era lo que significaba esa puerta de entrada, que no lo hemos aprovechado los centroamericanos porque somos al final países de economías periféricas, pequeñas, probablemente. Pero si usted ve la preocupación grande de México en este momento de salvar el NAFTA, todo es el enfoque que va a hacer hoy el nuevo presidente López Obrador para poder mantener esa relación comercial que es fundamental para México, como lo hubiera sido para nosotros también esto, que no es ajeno tampoco que venga la inversión extranjera, se instale en El Salvador o en Centroamérica y aproveche la apertura del CAFTA para también mandar toda su producción a Estados Unidos en una forma triangular, que ocurre también en el comercio internacional, hacer ese tipo de operaciones. No es ajeno que ocurriera aquí en Centroamérica o en El Salvador en particular. Pero sí el tema de la política migratoria, que no es de ahora, la política migratoria complicada que tiene El Salvador con Estados Unidos. Hoy todos se preguntan, bueno, ¿y por qué Obama, que tenía mayoría en el Senado, mayoría en el Congreso, y él el presidente demócrata, no dio la ley migratoria que todo el mundo esperaba? Entonces ahora de nuevo hacer una batalla sobre el tema entre republicanos y demócratas, que es donde está la pelota hoy, aparte de las medidas que ha adoptado el Ejecutivo, o sea el presidente Trump, que son de veras, medidas que lesionan mucho lo que es en el orden de la migración, los intereses del Salvador. Entonces sí creo yo que hay que hacer un esfuerzo grande, enorme, por ver cómo se logra al final hacer ese, yo no diría argumento de defensa, sino que argumento de pedir que se le dé la oportunidad al país de poder integrarse dentro de una comunidad que está ya vía TPS o vía DACA, que son los otros muchachos que han sido favorecidos por la iniciativa Obama, que puedan permanecer y se les pueda dar un trato justo en materia de no poderle provocar un grave problema a El Salvador y sobre todo a la economía, porque estas economías, si usted sabe, son las que producen la famosa divisa que viene, que sí está salvando al país de la crisis económica en que se encuentra. Ahora dependemos de una economía de divisas nosotros y no de la producción que pueda haber en el país. Sí tenemos que tener con Estados Unidos el sumo de cuidado de manejarnos bien. Si hacemos un manejo equivocado, las consecuencias pueden ser mayores y peores. Estamos luchando contra un gigante, no es así nomás la cuestión. Así que por eso yo sí recomiendo que se hagan todos los esfuerzos que puedan haber en materia económica, pero sin descuidar el tema migratorio. Félix, me restan básicamente 2 minutos para tener tu apreciación final. No, bueno, es que en un análisis sistémico no podés obviar este tema, es decir, la parte del componente migratorio, el tema de lo que significa en este momento el Triángulo Norte, que ya es casi problema de seguridad nacional en Estados Unidos y por lo cual le han dedicado esfuerzos incluso económicos de un aporte de más de 700 millones para combatir las causas que generan esta migración forzada. Pero eso te va dando ya y te va abriendo el abanico de las variables en el análisis, porque ya no solo es económico, porque la embajadora lo que hizo fue una llamada sobre el tema económico, que las reglas claras, que hay que negociar con puertas abiertas, no puertas cerradas y todo. Y es legítimo plantear eso.
pero no lo hemos ido los europeos. Es decir, la Unión Europea, que tiene una cooperación y una mesa con Centroamérica que le da mucho más que lo que da Estados Unidos o el Fomilenio, no han levantado las alarmas. Pero para Estados Unidos es serio. ¿Por qué? No es un problema estrictamente económico, ni de intercambio comercial, ni del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica. Las reglas para que no vengan otros inversionistas, por ejemplo, los chinos o los mexicanos o otra potencia a poner una fábrica en El Salvador y aprovechar el CAFTA, están en las disposiciones. Si esto lo hemos visto en el caso de la cuenca del Pacífico, por ejemplo, hay un acuerdo entre Chile, Perú y Colombia, en el cual un exportador chileno no puede usar fibra peruana para mandarla a Colombia. Es decir, hay mecanismos de regulación en estas reglas comerciales. Entonces no es por ahí el problema. El problema, como te digo, es de seguridad nacional, de tocar los grandes problemas que afectan las relaciones entre Estados Unidos y la región, sobre todo en este caso con el Triángulo Norte. Quiero darles las gracias por haberme acompañado. Félix, doctor Santamaría, ha sido un gusto. Espero que nos volvamos a encontrar. Tenemos otros temas de agenda internacional que es importante discutirlo y que sean parte de la reflexión de nuestra audiencia. Establecemos un contacto con Francisco Valencia de QVole para que nos comente cómo va el programa de este jueves 12 de julio. Un gusto saludarte, Francisco. Gracias para ti y para tus invitados. Mira que hoy QVole viene muy cargado del entretenimiento, como siempre lo está caracterizando, y tendremos el honor de recibir a la Orquesta San Vicente. Más adelante traemos agenda cultural y para todos los deportistas, cómo curarse o cómo aliviarse así temporalmente en esas lesiones cuando están en entreno o cuando van a participar. Vendrá un experto a hablar de esto y mucho más. Por supuesto, la cocina no va a faltar nunca aquí en QVole, y también acompañado con dos bellezas como es Ligia Roca y Elena Calles. Así que no se despeguen. Excelente entonces el programa de este día. Buenísimo. Francisco, un saludo a todo el equipo de QVole. Estoy seguro que la audiencia de República estará a la expectativa y va a estar acompañando en QVole. Gracias. Buen día, Francisco. Gracias. Reitero el agradecimiento, doctor Santamaría, Félix, por habernos acompañado. Y a ustedes, amigos, gracias. Será hasta mañana, 6:30 en República.